en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 10, en el versículo 13, y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermanos? Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Todos tenemos luchas y todos tenemos pruebas, todos somos tentados, ¿verdad? Aquí no hay ninguno que diga yo no soy tentado. Todos, todo ser humano es tentado de alguna o de otra manera. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces, todo ser humano, ¿verdad? Por causa de que tenemos carne, somos carne, dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, por lo tanto, todos de alguna de otra manera somos tentados, ¿verdad? Para pecar, para desobedecer, para apartarnos del propósito y de la voluntad de Dios. Pero dice que todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Amén. Y en este versículo nos revela que hay tres verdades, ¿verdad?, importantes que tenemos que mirar hoy en este día. Y una de ellas es normal sentir tentación. Dice, pero es posible vencerla. Entonces, todo ser humano, en el punto 1 dice que es tentado, pero que es posible también vencer la tentación. Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, ¿verdad?, Él fue tentado en todo. Él era Dios, con 100% Dios, pero también era 100% ser humano, era hombre. Entonces dice la Biblia que Él fue tentado. Y en una ocasión, hablando sobre Mateo capítulo 4, en un estudio que le di a los varones, en un retiro que tuvimos, hablamos sobre cómo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Yo quiero que vaya para allá rápidamente, amados hermanos. En Mateo capítulo 4, esto no está aquí en el estudio, ¿verdad?, en el tema aquí en la pantalla, pero queremos ver aquí. Mateo capítulo 4. ¿Lo tenemos todos? Versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Verdad que sí? Versículo 1. ¿Quién fue llevado al desierto, hermanos? Jesús. ¿Quién fue llevado? Jesús. Ok, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿Dios es santo? Dios es santo. En Él no habita el pecado. En Él no habita la maldad. Es más, la Biblia dice en Isaías que Él es 3 veces santo. Dios no había pecado en Él, ni había ningún tipo de tentación en Él, o deseo o apetito, porque Él es Dios. Ahora, ¿por qué siendo Dios, ¿verdad?, en Jesús, fue llevado al desierto para ser tentado? Porque Dios no puede ser tentado, dice, ni Él tenta a nadie. Entonces, sin embargo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Ahora la explicación viene aquí. En Isaías 9:6 dice que un hijo nos es dado, ¿verdad? Niño nos es nacido. Dice, niño os es nacido, hijo os es dado. Y cuando dice que
el niño es nacido, ¿a qué se está refiriendo? ¿Alguien sabe? El niño que nació, ¿a quién se refiere Isaías 9:6? A Jesús, el cuerpo humano, la humanidad. Porque Dios es Dios desde la eternidad. Pero Él tuvo que tomar forma de hombre, ¿sí o no? Porque Dios no puede habitar entre nosotros, hermano, corporalmente sin un cuerpo. Él está en nosotros por medio de su espíritu. No lo vemos, pero lo sentimos. Porque Dios es espíritu. Hay otros espíritus que se andan paseando en los aires, ¿sí o no, hermanos? Entonces, pero la única manera que Dios se pudo dejar ver a la humanidad era a través de un cuerpo. Y por eso es que el niño nació. Hijo nos es dado, dice Isaías. Lo puede buscar ahí en Isaías 9:6 si tiene alguna duda. Pero un niño es nacido y ese niño, ¿verdad?, es Jesús. Pero el Hijo es el Cristo. Por eso es que usted en la Biblia va a leer Jesús Cristo o Cristo Jesús, porque está refiriéndose a las dos naturalezas. Está hablando de Dios en el hombre. Porque Dios es Dios. Él no tenía que haber ido al desierto a ser tentado. ¿De qué le iban a tentar si Él es santo? 3 veces santo. ¿Qué le iba a probar el diablo? El diablo no tenía que probar a Dios nada. El diablo ya está derrotado, dice amén en esta hora, hermano. El diablo fue desempleado, arrojado del cielo. Aquel querubín perfecto, protector, que estaba allá en el cielo, fue arrojado a la tierra. El que iba a reclamar o el que iba a tentar a Dios, él no podía. Sin embargo, quien iba a ser tentado en el desierto no era la deidad o la divinidad de Jesús, que era el Cristo. Era el cuerpo y el niño que nació, no el hijo que fue dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Porque Dios no nace, Él es eterno. Escúcheme bien, Dios no nace. Muchas religiones dicen que Dios nació en Belén, ¿verdad? Y no, Dios no nació, Él es eterno. Él existe antes de que todo. Antes de todo Él ya existía. Él era Dios. Él no necesitaba nada. Él ya era feliz consigo mismo. Pero la tradición dice que, ¿verdad?, Dios nació. Dios no nació. Dios existe desde la eternidad. Ahora, el que nació fue el niño, el cuerpo humano, el carapacho, el vehículo por el cual, ¿verdad?, el Cristo se iba a mover aquí en la tierra. Ese cuerpo que usted se carga, hermano, ¿verdad? Ese cuerpecito que usted se carga, ¿verdad?, de forma de botella de Coca-Cola, ¿verdad?, de 3 litros, de 1 litro, o de medio litro, o pequeño, no importa. Ese cuerpo que usted y yo nos cargamos, hermano, ese cuerpo es el vehículo. Porque el día que el alma de nosotros salga, ¿qué pasa con este vehículo? Cae al suelo. Cae al suelo y muere. Porque lo que sostiene a este vehículo, hermano, con vida es el alma.
Los órganos te pueden quitar un órgano, te pueden quitar un ojo, te pueden quitar, hermano, lo que sea, y sigue funcionando mientras el alma esté allá adentro. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, este cuerpo también se va deteriorando. Por eso es que de repente ya no nos funciona una cosa, y de repente que el riñón, que de repente que la vista, que de repente hábleme por este, porque por este ya no escucho, ¿verdad? De repente que la pierna, que de repente que el brazo, que de repente una y otra cosa. Porque este cuerpo, este carapacho, este vehículo se va deteriorando y se va gastando. Y cuando este vehículo ya no da más, entonces el alma tampoco ya no puede estar ahí. Y se va. Y es ahí donde el ser humano muere. Se muere, hermano, porque se acabó su vida aquí en la tierra. Y aunque su cuerpo estaba bueno, pero tuvo que partir, ya sea por violencia, ya sea por guerra, ya sea por desastre natural, por lo que haya sido. Muchos seres humanos se van y su cuerpo estaba enterito, estaba nuevo. Pero hay otros que se van por deterioro, por desgaste, porque le metió todo el pedal y le metió muchas millas al carro. Y ya no dio, ya tronó el motor, la transmisión ya no da más, ni para adelante ni para atrás. Y entonces, hermano, el ser humano, cuando llega ese momento, el alma, que es la que, hermano, mantiene su estadía aquí en la tierra, mientras el cuerpo tiene fuerza y me da la capacidad de mantenerse en pie. Entonces, si ya no lo tiene, el alma se tiene que ir. Y ya no, el alma ya no puede regresar aquí a la tierra. Y entonces nuestro cuerpo lo mandan a la sepultura. Ya estando en la sepultura, ¿verdad? Ya nuestra alma se va con Dios, si es que eres cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos hermanos se van con Cristo? Amén. Entonces, cuando mueres, tu alma se va con Dios, ¿verdad? Y está en un dormir esperando la redención, esperando el día, ¿verdad?, de la justicia de los hijos de Dios. Entonces, pero lo que te quiero dar a entender es que así como el ser humano, ¿verdad?, tiene un vehículo, Dios se hizo de un vehículo, o sea, de un cuerpo, para poder andar entre nosotros, para poder caminar entre nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús fue llevado al desierto, siendo que Dios estaba ahí adentro? O sea que si Dios ya estaba ahí adentro, ¿qué era lo que iba a ser tentado? ¿Dios o el vehículo? Por eso es que el que estaba dentro del vehículo, ¿cómo se llama? Cristo. Y el vehículo, ¿cómo se llamaba? Jesús. No Toyota, no Honda. No, Jesús. El vehículo solamente es Jesús. Pero el que estaba dentro de Jesús era el Cristo, el Salvador, el Mesías. No sé si me está entendiendo. Entonces, porque ¿para qué van a llevar a Dios al desierto a ser tentados si Él es Dios? Sin embargo, como Dios estaba en algo que se deteriora, como Cristo se metió en un cuerpo humano que se va desgastando y se va deteriorando y que tiene tentaciones ese cuerpo, porque, hermano, lo que tiene tentación es la carne. Pablo lo dijo: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso no hay nadie en esta sala que diga: a mí no me llega la tentación, yo soy, ¿verdad?, una piedra, no soy un pedazo de hielo, soy un pedazo de metal, no siento. No hay nadie aquí. Aquí todos son carne, aquí no hay piedra ni metales.
Aquí todos son carne, frágiles, llenos de tentaciones, llenos de fragilidad, de flaquezas. Por eso no hay ninguno que nos podamos justificar delante de Dios. Y cuando Jesús fue llevado al desierto, el que iba a ser tentado era el cuerpo humano. ¿En qué lo tentó? En el apetito, en el poder, en la fama. Todo deseos de la carne. Todas las tentaciones eran deseos y apetitos de la carne. Te daré poder, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorarán. Jesús le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús, el cuerpo, la humanidad fue la que fue tentada. No Dios, porque Dios no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie, dice. Él es santo. Dios, hermano, no tiene apetitos pecaminosos como usted y yo. Él es santo. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, que es normal sentir tentación, ¿verdad?, pero es posible vencer esa tentación, ¿verdad? Estamos siendo nosotros puestos a prueba y siendo tentados para probar nuestra fidelidad delante de Dios. El diablo tuvo que tentar y quiso tentar a Jesús y tentó a Jesús de diferentes maneras para hacerlo fallar como humano. Pero él, hermano, tenía la plenitud de la deidad en él, por lo tanto él pudo resistir toda tentación. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, por lo tanto él se compadece de nosotros. En nosotros tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él ya sabe qué tipo de tentaciones nosotros padecemos. Bendito sea el nombre de Dios. Él sabe por dónde renqueas, él sabe por dónde estás débil, él sabe por dónde el diablo te debilita, él sabe por dónde el enemigo te gana, me da en ocasiones. Pero la Biblia nos enseña que sí es posible vencer toda tentación. La Biblia dice: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces sí es posible vencer al enemigo por medio de una vida de resistencia espiritual. Entonces dice aquí el número 2: Dios pone límites a las tentaciones al poder resistir. Dice la Biblia que Dios no nos dará, me da más de lo que podamos aguantar. Dice aquí en 1 Corintios, ¿verdad? Dice aquí, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice amén en esta hora. O sea que Dios, hermanos, no nos va a dar más allá, ¿verdad? Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces Dios no te va a dar algo que tú no puedas vencer. Usted no le va a decir a un niño de 5 años que le lea un libro que solamente una persona de 12 grados lo pueda leer. Usted le va a dar a su nivel. Hay libros que nomás los dan por niveles,
para los de kinder, para los de primero, para los de segundo, porque la mente infinita de ellos, ¿verdad?, no capta leer más allá o comprender, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios también dice: yo no te voy a dar algo que yo sé que tú no puedes soportar. Yo no te voy a dar algo que yo sé que tú no puedes resistir. En otras palabras, cada vez que tú y yo somos tentados o somos, hermano, si pasado por alguna prueba por causa del enemigo, hermano, que nos trae tentación, Dios nos dice: no es más fuerte de lo que tú puedes resistir. En otras palabras, sí puedes pasar la prueba. Sí puedes. El problema que muchas veces no pasamos, me da la tentación, es porque, hermanos, nuestra vida espiritual está más inclinada, o más bien no nuestra vida espiritual, nuestra vida, ¿verdad?, personal como humanos está más inclinada a la carne que a las cosas del espíritu. Como seres humanos muchas veces nos inclinamos más a lo carnal. Andamos más en la carne que en el espíritu. ¿Cuánto les pasa eso, hermanos? ¿O nomás a mí? ¿Verdad que sí nos pasa, hermano? Que andamos de repente, hermano, estamos en el culto, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Pero de repente volteamos y miramos al hermanito que nos cae gordo y se te manifestó la carne. Andaba bien espiritual, hablando lengua y danzando el hermano. Pero nomás miró al hermanito que le cae gordo y se le manifestó la chuleta. Se le manifestó. Y unos llegan hasta el punto donde dice: ya perdí la bendición y ya no pueden ni alabar. ¿A quién le diste más libertad? ¿Al espíritu o a la carne? A la carne. La carne. Y muchas veces, hermano, somos tentados. Y hermano, y somos tentados en todos los niveles. Aquí en la iglesia, como cristiano, como hermano, en el hogar, como esposo, como padre, como madre, en el trabajo, como empleado, como patrón, como lo que sea, en la comunidad. Eres tentado como ciudadano, lo que sea, hermano, en todas las etapas de tu vida, hermano, eres tentado, eres pasado por momentos difíciles. Pero dice que Dios pone límites a las tentaciones, dice, para que las podamos resistir. En otras palabras, hermano, Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas cargar. O sea que no hay excusa para caer. Si caemos es porque nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia, nuestros propios deseos, nuestra propia maldad que hay dentro de nosotros, es lo que nos arrastra y nos lleva a pecar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? No es de que Dios lo permitió porque quería que agarrara experiencia. No. Hace años, en los 90s, había un predicador, todavía existe el siervo, ¿verdad? El Sugar le dicen. Predicaba de pandillero. El Sugar, y andaba predicando en Los Ángeles y en todos los lugares, hermano. El Sugar, ex pandillero. Y él con lujo de detalle daba, ¿verdad?, sus detalles, su testimonio de cómo hacía las averías en el mundo. Y de repente ya no se escuchó el Sugar. ¿Y qué pasó con el Sugar? No, dice, ya se fue el mundo, dijeron. ¿Será verdad o será mentira? No sé. Y dijo uno por ahí: no, es que se fue para agarrar más testimonio, dijo. Por ahí lo escuché y anda predicando el hermano. Pero no sé si se fue, porque hay mucha gente, hermano, que a veces se va al mundo y dice: es que Dios lo permitió. No, Dios no lo permite. No, es que tú, por tus propias concupiscencias, tú por no querer resistir, tú por no querer pelear la buena batalla, tú por no querer, ¿verdad?, vencer esa tentación, te dejas llevar.
te dejas llevar. Y somos arrastrados al pecado. Hay gente que peca y dice, no, pues ya mejor ya me voy al mundo, ya mejor ya no voy a la iglesia, en vez de levantarse y seguir luchando. Porque Dios perdona todo pecado, pero siempre y cuando tú te levantas y sigues luchando. No que te sigas devanando, no que sigas en el pecado y en la maldad. Dios perdona todo pecado, bendito sea el nombre de Dios. Y Dios te puede restaurar, Dios te puede ayudar, pero Dios está buscando, ¿verdad?, que nosotros venzamos toda tentación. Y Dios pone límites a las tentaciones para poderlas resistir. Él no te da algo que tú no puedas sobrellevar. Él no te lo va a dar. Dice, y ante cada tentación, Dios siempre da una salida. En otras palabras, no es eterna la tentación. Esa lucha, esa prueba, esa tentación, esa debilidad, esa flaqueza no es eterna. Va a haber un momento de salida de eso. Dice amén en esta hora. Por eso usted debe estar seguro, hermano, que usted ya es victorioso en Cristo Jesús. Dios le ha dado a usted la victoria. ¿Cuántos son victoriosos en Jesús, hermanos? Si estoy pasando una prueba, si estoy pasando una lucha, si es verdad, estoy pasando una racha difícil en mi vida, pero Dios me ha prometido que me va a dar la salida de este problema, me va a dar la salida de esta enfermedad, me va a dar la salida de esta dificultad, me va a dar la salida de esto que estoy atravesando, porque Dios, hermano, aleluya, Dios siempre nos va a dar la salida victoriosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tú decides cómo salir. O sales con la cabeza en alto o sales cabizbajo. Bendito sea el Señor. Porque Dios, hermano, aleluya, permite que el enemigo te ponga tentaciones, pero dice el Señor, no te dejo solo, mijo. El diablo te va a venir con tentaciones, con luchas y con problemas, pero yo te voy a dar una salida victoriosa. Aleluya, resiste al diablo y él tendrá que soltarte. Resiste al diablo y tendrá que apartarse. Resiste al diablo y tendrá que irse. Resiste al diablo y tendrá que huir. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces tú y yo somos más que vencedores. Porque Dios, según la cita bíblica, dice que nos da la salida y que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar o resistir. Y dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios te da la victoria, iglesia. ¿Cuántos son victoriosos, hermanos? Dios siempre dará la salida. Usted, hermanita, hermano que está enfermo, no diga, ay, yo creo que allí ya se me están acortando mis días, ya me estoy yendo, ya estoy más para allá que para acá, ya me duele todo. No. Hay salida. Digo, hay salida. Dios no va a permitir que el enemigo te esté dando hasta acabarte. No, dice Dios, te doy la salida. Y no solamente la salida, la Biblia dice que ninguna arma forjada en contra de ti va a prosperar. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que nosotros ya estamos asegurados en victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. El problema no es Dios. El problema es tú y yo, de que no le creemos a la victoria que Cristo nos ha dado, que no creemos en el triunfo que Cristo ya nos dio a nuestras vidas. Dice amén. Entonces, amados hermanos, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? Y uno de nuestros enemigos es, ¿quién es nuestro enemigo? El mundo. Dice la Biblia, están en el mundo, pero no son del mundo. Pablo lo dijo, estamos en el mundo, pero no militamos de acuerdo a este mundo. Y también Pablo lo dice en Romanos 12:2, dice, no agarréis la forma de este mundo, dice en la versión original. No agarre la forma
de este mundo, sino transformaos. Porque muchas veces, hermano, parecemos más mundo que iglesia. Hello. No, ya no hice. Ya no dijeron amén. Juan, no escuché que. Hoy, hermano, hay más mundo que iglesia muchas veces en el cristiano. Por ahí que hay cristianos que se sienten más mundanos que cristianos. Hello. Pero dice, no agarres la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuántos ya conocen la voluntad de Dios? Dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti, para mí. Pero para eso necesitamos, hermano, no conformarnos, no andar como mundanos. No, hermano, Cristo nos sacó del mundo. ¿A cuántos Dios los sacó ya de la vida pecaminosa, mundana? Pero muchas veces queremos seguir conservando. Yo me acuerdo cuando me convertí al evangelio, hermano, tenía música, ¿verdad?, mundana, LPs, cassettes en aquel entonces, cantidades. Cuando me convertí a Cristo, hermano, empecé a quebrar todos aquellos discos y cassettes y a deshacerme de todo eso. Yo bien pude haberlos guardado en el closet y por si algún día se me ocurre o se me antoja ponerlo. Porque así hay muchos cristianos. No, pues esta minifalda, no, yo creo que la guardo por si algún día caigo. Una mini blusa, la voy a guardar por si algún día, ¿verdad?, se me ofrece la necesidad o la ocasión. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Sí, así hay gente cristiana. No, hermano, dice, no agarre la forma de este mundo. Ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios. Ya Cristo te salvó, ya Cristo te transformó. Y no solamente eso, hermano, Dios te puso ángeles que te rodeen y que te protejan y que te defiendan. Bendito sea el nombre de Dios. Tú no estás solo, tú tienes al Espíritu Santo contigo. Tú no estás abandonado, el Espíritu Santo te acompaña donde quiera que vas. Dice amén en esta hora. Por lo tanto, no hay temor, hermano, no hay demonio, no hay potestad que pueda, hermano, robarte la bendición, hermano, que Dios te ha dado como hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, no tenemos que almacenar ni guardar. Yo me acuerdo, hermano, el por qué me deshice de todo eso. Cuando recién me convertí, en esos primeros días, el pastor predicó en la iglesia y estaba diciendo, el pastor Delfino Valiente decía, mi pastor dice, es tiempo de limpiar el closet del corazón. Y él estaba hablando de que sacaran, ¿verdad?, el resentimiento, el coraje, el enojo del corazón. Pero yo lo tomé literal, porque cuando él estaba hablando y él dijo que sacaran toda la basura del closet, yo me fui a mi closet de mi casa. En mi mente dije, no, ya tengo. Yo entendí el mensaje espiritual que él estaba dando, pero yo lo tomé también en mi parte, que yo necesitaba no solamente acercarme a Dios ahora que era cristiano, pero que también tenía que limpiar mi casa. Tenía que ir a sacar, me da la basura que yo tenía escondida en mi casa. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora, hermanos. Porque hay cristianos que todavía, hermano, dicen, ay, no, pues hay que guardar el marco de la Virgencita, ¿verdad? Porque, ay, es la madre de Dios. Dios no nace ni tiene madre. El que nació
fue el cuerpo, pero era Dios el que se metió. Dios siempre ha existido. Él nunca ha nacido. Él es eterno. ¿Usted comprende lo que es eterno? No tiene principio ni fin. Por eso es que Él se llama, ¿verdad?, el alfa y la omega. No hay en Él limitación de días, ni de años, ni de meses. Dios no nació. Él siempre ha sido y siempre lo será. Y en vez de la tradición nos enseña, ¿verdad? Y ahí estamos guardando al niño de Antoche, a San Lázaro, y poniéndole velitas, ¿verdad? Y manzanitas y un panecito ahí, ¿verdad? Y prendiéndole la velita. No, hermano, nada de eso tiene, nada de eso funciona. Nada de eso funciona. El único que es poderoso y el único que murió por ti y por mí para salvarnos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice amén en esta hora, hermanos. Por lo tanto, Dios le dio a él un nombre que es sobre todo nombre, hermano, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En otras palabras, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que el mundo, ¿verdad?, es algo que nos distancia de Dios. La semana pasada dijimos que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es el mundo, hermano? Hablar malas palabras, estar mintiendo, estar robando, estafando, engañando. ¿Aló? Levantando falsos testimonios. Esas cosas son las que se practican entre la gente, ¿verdad?, que no ha conocido a Cristo. La gente que todavía practica las cosas de este mundo. Pero la Biblia dice que quitemos las mentiras de entre nosotros, que hablemos cada uno la verdad unos con otros, porque eso es parte del mundo, hermano. Y somos muy dados muchas veces, hermano, como estamos habituados a mentir, pues no, pues otra mentirita y otra mentirita, pues al cabo ¿qué? Pero la Biblia dice: y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces no tratamos de vivir bajo esos tipos de principios morales y espirituales, de no mentir, de no robar, de no estafar, de no engañar, de no manipular, de no controlar a la gente. Y muchas veces, hermano, nos convertimos en gente cristiana, pero todavía con mucho del mundo dentro de nosotros. Y necesitamos dejar las cosas del mundo en el mundo. Y nosotros, ya Cristo ya te llamó. Jesucristo no está buscando a ver quién se congracia con Él. Jesucristo no está buscando a ver quién se simpatiza con Él. Jesucristo te llamó. Tú no le estás haciendo un favor a Cristo al venir a la iglesia. Tú no le estás haciendo un favor a Dios al venir a la iglesia. Nosotros estamos siendo favorecidos por Dios, hermano, al estar aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros somos los beneficiados. No es Dios el que se beneficia. Él vino a dar su vida por nosotros. Nosotros somos los beneficiados del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Dice amén en esta hora. Por lo tanto, tú y yo debemos ser personas que estemos plenamente convertidos. Yo, hermano, antes de convertirme a Cristo, hermano, andaba en actividades ilícitas, en actividades pandilleriles, en actividades violentas.
y hasta el caminadito, y hasta el habla de malandro, de muy matón según. Era un engaño, una mentira. Y caminamos acá, que muy acá, y que no, hermanito. Pero todo eso, hermano, cuando me convertí a Cristo, se fue mi vestuario que tenía, que quería aparentar ser pandillero, lo que sea. Mi peinado, mi manera de hablar, mi manera de conducirme. Dice amén en esta hora, hermanos. Ahí está una hermana mía, alza tu mano, hermana. Ahí está. Ana se llama ella. Ella sabe de lo que ella vio cuando yo me acerqué a Cristo Jesús. Elsa está, Elsa no todavía, pero mi hermana Ana, ella vio cuando hubo una transformación en mi vida. Ella conoció el antes y el después. Ella conoció. Y porque cuando uno se convierte a Cristo, hermano, las cosas pasadas, hermano, se acaban y todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Jesús. El día que me convertí, hermano, el siguiente día fui a la iglesia y estaba hablando con una hermana que estaba en la puerta ahí en la iglesia y platicándome ella de Dios y yo hablándole también me da de mi experiencia en Dios. Se me salió una mala palabra. Se me salió una mala palabra. Pero yo tenía apenas un segundo día de haberme convertido. Y en ese momento le dije: discúlpeme, hermana, usted sabe, acabo de salir de la calle, dice. Pero esa fue la última vez que yo dije una mala palabra. Pero hay gente cristiana, gente que está en las iglesias, hermano, aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Usted no. Pero hay gente que está en las iglesias que son más mal hablados, peleoneros. Y de todo, hermano. Y la Biblia dice: no agarre la forma del mundo. Ese es tu primer enemigo, hermano. Tu enemigo. Y hoy, hermano, la gente hace muchas preguntas. Hermano, ¿y será malo esto? ¿Y será malo lo otro? Pues lea la Biblia, hermanito, para que nadie le cuente ni le diga. El que es luz no anda en tinieblas. Dice amén en esta hora. Santiago dice, hermano, que de una fuente no pueden salir, de una fuente de agua no pueden salir dos tipos de agua. Ahora el otro enemigo es la carne, de lo que estábamos hablando. La carne, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la recomendación? Que andemos en el espíritu y que no le demos satisfacción a los apetitos de la carne. ¿Cuántos son espirituales aquí, hermano? Muy pocos. ¿Cuántos son espirituales, hermano? Todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios son espirituales. Si tú recibiste a Cristo y, hermano, y has recibido el Espíritu Santo y estás aquí, tú eres espiritual. Tal vez no estás bien espiritual como quisieras estar, pero eres espiritual. Tal vez tu vida espiritual se está muriendo, se está deteriorando, pero eres espiritual. Porque la vida cristiana en el espíritu a veces va para arriba y a veces va para abajo, hermano. No siempre, hermano, estamos acá en las nubes. Hay alguno que siempre está en las nubes, hermano.
Y hay momentos que te aterrizas y feo. Como el avión de volar y que le hacen para abajo. No, hermano, no siempre estamos ahí arriba. Hay días que de repente ascendemos o descendemos, hermano. Y vamos hacia abajo. Y vamos hacia abajo y es ahí donde nos encontramos en la área carnal. Sí, voy a la iglesia. Y por eso es que hay muchos que en sus casas tienen luchas. ¿Y de qué te sirve ir a la iglesia? Nomás estás metida ahí en la iglesia y mira, no cambia, le dice el marido a la doña. Sí, porque no siempre anda espiritual la hermana. A veces la agarras en curva y anda en la mera carne. Hello. Y así el varón también. El hermano anda en el espíritu, queriendo orar, leer la Biblia, buscar a Dios, ¿verdad? Lograr promesas en Cristo. Y de repente lo agarras en un mal día, hermanita, donde no es el mejor día espiritual para confrontarlo. Y lo atacas y el amigo se levanta y dice: ¿qué quieres? ¿Un cristiano o un mundano? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te responda? ¿En el espíritu o en la chuleta? Pero es ahí donde la Biblia nos dice: hijo, hija, andad en el espíritu y no le deis entrada, no le des satisfacción a los deseos de tu carne. Quieres gritarle, quieres romperle la camisa al amigo, quieres cachetear a la doña. Aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Quieres maltratar al vecino, echarle brava y pelearte con ellos, no sé. Quieres ahorcar al patrón, no sé qué. Pero de repente dice la palabra: no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne es enemistad en contra de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice la Biblia. Por eso es que esta carne hay que doblegarla, dice amén en esta hora. Esta carne hay que someterla a la voluntad de Dios. Si no la sometes, esta carne anda suelta. Anda como, hermano, hay una ley, hermano, que tú no puedes andar los perros en la calle sin un leash. Si tú traes un perro suelto en la calle y muerde a alguien, you're liable. Tú eres culpable. Pero si tú andas caminando en la calle y traes al perro en un leash, que es lo que la ley requiere, y alguien se le acerca, ¿verdad? Ya sea para acariciarlo y el perro le muerde, ¿verdad? Ya no es culpa tuya porque tú lo tenías sujeto y tal vez tú le advirtiste a la persona: no se le acerque mucho. Pero la persona dijo: no me hace nada. Y la persona se le acercó y lo mordió. Entonces ya no es problema tuyo, sino que de la persona que invadió su espacio del perro. Entonces, pero hermano, el perro allá afuera, hay gente que los deja andar. En México allá, así andan. En Centroamérica así andan también, sueltos. Y así anda nuestra carne muchas veces, suelta, hermano, dándole rienda suelta a los apetitos de la carne. Quiero esto, se me antoja aquello, quiero aquello, quiero aquí, quiero allá. Y muchas veces la Biblia dice: no lo satisfagáis. La carne quiere jalar por donde quiera y no para la iglesia, hermanos. La carne no quiere estar aquí. De repente hay uno que está aquí bajo amenaza: si no vas a la iglesia te dejo, si no vas a la iglesia te abandono, me vuelvo a casa de mi madre.
Y el marido dice: ¿me lo prometes? Prométemelo, que te vas a ir. Y entonces, hermanos, pero la Biblia nos recomienda: no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne, hermano, es uno de nuestros peores enemigos. La carne muchas veces es una de las áreas que más nos cuesta dominar y vencer. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Entonces, el enemigo es el mundo, la carne, el diablo. Le puse al diablo en vez de el diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. El diablo es otro enemigo que tenemos que resistirle. Él ya está derrotado. Cristo lo derrotó hace 2000 años atrás. El problema del pecado ya no es problema. Dios perdona todo pecado. Si tú aceptas a Cristo Jesús, el problema del pecado no es problema. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Dice amén en esta hora, hermanos. Y Él no solamente venció el pecado, venció la muerte, llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, amado hermano, resiste al enemigo, hermano, en tu vida, ya sea físicamente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Resiste al diablo y él tendrá que huir de vosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces decimos: ya no aguanto, ya no soporto. Y cuando tú dices eso, estás en un punto de que casi te quiebras. El cristiano, ¿verdad?, tiene que aprender a soportar. ¿Verdad? Jesús dijo: el que venciere, el que resista, el que soporte, el que venciere, ¿verdad?, el que persevere en medio de todo, será salvo. Le daré la corona de la vida, lo haré columna en la casa de Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender que la vida cristiana es de resistir las fuerzas del mal, de contraatacar. Y el otro día yo hablaba y les decía, hermano, que nuestra lucha, y nuestra hermana Blanca Corena también lo enseñaba anoche, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tú no tienes lucha contra el hermano y la hermana. Si tú tienes una lucha con el hermano o la hermana, hermano, verdaderamente no es con él y con ella. Son demonios con los que tú realmente tienes pleito. Pero ellos te hacen ver que el pleito es con él y con ella. Pero realmente el enemigo ha mandado espíritus de contienda, espíritus de pleito, de disensión a los matrimonios, a los hogares. Hogares nomás llenos de pleito, de guerra, de contienda, de desacuerdos, de división. Y tú dices: ya no te aguanto, mujer. Y tu mujer te dice: también yo a ti no te aguanto. No, el que no tiene que aguantar es al demonio, al espíritu de pleito que ha llegado a tu hogar, el espíritu de desacuerdo, de disensión, ese espíritu que siempre le pica la costilla a uno de los dos para que entren en pleito. De repente todo está bien, bien pacífico todo, beautiful. Y están cenando contentos, de lo más alegre, y llega el enemigo y te pica la costilla, hermano o hermana. Y empieza la guerra, empieza el conflicto. Porque él, hermano, vino a matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino, hermano, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos ha dado a nosotros, la iglesia, la victoria. Nos ha dado el triunfo.
Nos ha dado el Espíritu Santo para poder resistir al mal. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, el diablo, hermano, él ya está derrotado. Ahora, el problema es de que si tú y yo lo creemos, ¿crees que el diablo está derrotado sobre tu vida? Que él ya no tiene potestad, que Dios le permite levantarse en contra de ti, pero de todo modo, aunque se levante, Dios ya te dio la victoria. O sea, te puede venir el COVID, te puede venir una enfermedad, te puede venir un dolor, te puede venir una prueba, te puede venir una lucha, te puede venir una tentación, te puede venir lo que sea. Pero Dios dijo: no importa lo que se levante, tú ya eres más que vencedor. Yo ya te di la victoria, porque yo ya vencí por ti en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, no hay ningún cristiano que tenga que andar cabizbajo y con una actitud de derrota en sus vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos entender y meternos eso en nuestro cráneo, de que somos más que vencedores, somos victoriosos. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos olvidados por Dios, no estamos desamparados. Cada vez que sientas la lucha, acuérdate que Dios ya te dio la victoria en esa lucha. Que tienes que atravesarla, la tienes que atravesar. No puedes decirle al Señor: Señor, quítame esta prueba, quítame esta lucha. No, tienes que decirle: Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a resistir en esta prueba, ayúdame a salir adelante victorioso en medio de esta prueba. Bendito sea el Señor. Él no te dijo que te iba a quitar la prueba. Él te dijo que Él estaría contigo en medio de las pruebas y de las luchas. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay que saber que el diablo ya está derrotado. Y él nomás anda engañando a la humanidad para ver a cuántos se logra arrastrar al infierno mismo. Pero ¿cuántos se van con Cristo, hermanos? ¿Cuántos se van con Cristo? Amén. Entonces, hay victoria. ¿Quién es más grande que Satán? ¿Quién es más grande que él? Dios. Dios. No hay nadie más grande que Dios. Hay un espíritu, o hay muchos espíritus aquí en la tierra que se mueven. Uno dice: ay, el espíritu de mi tatarabuelo todavía anda por ahí. No. El espíritu del tatarabuelo no sabe nada. Él ya está, hermano, en un lugar reservado. Pero los que se pasean son espíritus malignos, son demonios. Esos son los que se pasean. Y hay muchos espíritus que andan rondando aquí en el planeta Tierra. Aquí los mandó Dios. Aquí los mandó Dios. ¿Verdad? Y cuando ya los mandó Dios, Dios viene y forma al hombre, lo crea. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios. Y el hombre, estando aquí en la tierra, su deber era enseñorearse de toda la creación y no permitir que el enemigo les ganara territorio. ¿Verdad? El diablo iba a estar bajo el poder del ser humano desde el principio. Por eso es que Dios lo envió aquí a la tierra y Dios creó al ser humano. No para tentar al ser humano, sino para que el ser humano tuviera dominio sobre el demonio. Por eso es que cuando Jesucristo nos da la victoria,
en la cruz del Calvario, hermano, Jesucristo mismo enseña a la iglesia y les dice que Él le da todo poder y autoridad sobre todo espíritu maligno y nada os hará daño. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el plan original de Dios era que la iglesia, el ser humano espiritual, el Hijo de Dios, pudiera, hermano, someter a Satanás, ya que Él no quiso someterse allá en el cielo, hermano, al ser supremo. Ahora Dios crea un ser inferior a lo supremo y lo hace que se someta bajo un ser carnal, a un ser humano. Hace que se someta a un ser espiritual. Dios mismo hizo que el diablo fuera sometido. Usted sabe, nosotros estamos sometidos al Espíritu Santo, pero con esa ayuda divina nosotros sometemos a los espíritus malignos, porque ese fue el plan original de Dios. Y sí, el diablo siempre va a luchar y va a intentar, pero él ya está derrotado. Él no tiene ninguna victoria. Él fue derrotado en todas las etapas. Fue expuesto públicamente en la cruz del Calvario. Dios derrotó al enemigo en la cruz. Y cuando resucitó nos dio su victoria. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, usted es más que vencedor. Usted es victorioso. Usted no es, hermano, un debilucho. Usted no está solo y abandonado. Usted no está desamparado. Usted es hijo de Dios. Usted está lleno del Espíritu Santo. Usted tiene la fuerza de Dios en su vida. Usted tiene fe en usted. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, condúzcase de esa manera. Primera de Juan 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios? ¿Y habéis qué? ¿Habéis qué? Vencido. No dice y vas a vencer como tiempo futuro. Está hablando tiempo pasado. Ya los vencieron. Ustedes ya son vencedores. Y los habéis vencido, dice. Porque mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú eres vencedor porque mayor es el que está en ti. Y como le decía, hay muchos espíritus malignos rondeando el planeta Tierra, pero solamente hay un Espíritu Santo que es más poderoso que todos esos demonios que andan rondando. Y ese Espíritu Santo habita dentro de ti y dentro de mí. Por lo tanto, somos más que vencedores. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que la Biblia te dice. Hijitos, vosotros sois de Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres de Dios. Pero dígaselo con fe, sin miedo. Despierte lo que se está durmiendo. Dígale: tú eres de Dios. Hijito, tú eres de Dios. Y dice: y los habéis vencido. Tú has vencido. No vas a vencer. Pero pastor, ahorita me duele aquí. Sí, pero ya venciste. Nomás resiste y vas a ver que tiene que huir. Se tiene que ir, se tiene que desaparecer, tiene que apartarse de ti. Bendito sea el Señor. Y dice: y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros. ¿Cuánto creen que mayor es el que está en usted? Ay, Dios mío, yo creo que ya me abandonaste, dicen unos. Yo creo que ya no estás con, yo creo que ni me escuchas, Dios mío. No, dice la Biblia: mayor es el que está en vosotros. Tienes que entender eso, iglesia, que es mayor el que está en ti que el que está ¿dónde? En el mundo. Otro de nuestros enemigos. ¿Por qué está en el mundo? El diablo, dice la Biblia, que es el Dios de este mundo. Pero es que el mundo es nuestro enemigo. La gente que está en el mundo te dice: ¿a poco ya muy santurrón? ¿A poco ya no tomas? ¿A poco ya no fumas?
¿A poco ya no? Y usted bien debilucho, echa pues, echa. Ya ni modo, ya ni modo. Ya caí. No, usted ya es más que vencedor. Usted no es del mundo. Y muchas veces nos congraciamos con el mundo para que el mundo nos acepte, para que no nos critiquen y que nos digan religiosos y que nos digan aleluyas y que se alejen de ti. Prefieres, ¿verdad?, participar en el desenfreno, en la mundanalidad del mundo con tal de ser aceptados por el mundo. La Biblia dice que si fueras del mundo, el mundo te aceptaría. Pero como no sos del mundo, eres aborrecido por el mundo. Hay familiares tuyos que no te hablan porque tú eres cristiano. Hay gente que no te busca porque ya vas a la iglesia, porque ya no tomas, porque ya no andas haciendo aquellas cosas que hacías antes. Ellos están en el mundo. Tú ya saliste del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Y por eso, amados hermanos, termino con esto. ¿Quién vive en el creyente? Amén. Cristo vive, claro que sí. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos son templo de Dios, hermano? Ya desde que tú te convertiste a Cristo, hermano, ahora, dice, te conviertes en morada del Espíritu Santo. Cuando usted, hermano, se muda a una casa, ya sea porque la va a rentar o porque la va a comprar, ¿verdad? En esa casa tal vez, ¿verdad?, vivieron drogadictos, borrachos, brujos, lo que haya sido que hayan vivido allí. Usted llega a esa casa y usted dice, bueno, antes, ¿verdad?, sirvió como laboratorio de metanfetaminas o lo que sea, pero ahora vive un hijo de Dios en esta casa. Y ya aquí ya no se practica aquello, aquí ya no se hace aquello, aquí ya no se vive de aquella manera, ahora se vive a la manera que vivo yo en este hogar, bendito sea el Señor. Y usted lleva una nueva vida a esa casa y lo convierte esa casa en un hogar y lo convierte en su nido, y en esa casa entra solamente lo que usted permite que entre, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos tienen sus casas rejadas? Con rejas, con candado, hasta con perro afuera. Porque usted dice, no quiero que nadie que no esté autorizado a entrar a mi casa vaya a entrar. ¿Sí o no, hermanos? Así también en la vida espiritual. El Espíritu Santo nos protege y nos enseña cómo protegernos de todo intruso que quiera meterse a nuestra habitación espiritual, al templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Usted ahora es de Dios, usted le pertenece a Dios. Usted ya no es del mundo, hermano. No sé si alguno esté practicando cosas del mundo todavía, o esté batallando con la carne, con el mundo, con el diablo. Pero, hermanos, ha llegado el momento de que tú le digas al Señor: Señor, perdóname por darle tanta entrada al mundo en mi vida. Me siento mundano cuando hablo. No hablo como, nomás en la iglesia hablo como cristiano. ¿Aló? Sí, porque hay gente que nomás en la iglesia, amén, amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria, amén, pastor. Y en el trabajo, mal hablados, igual que los demás mundanos hablando. En la casa también, hermano, hablando como mundanos. Hay gente así, hermano. Aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay gente así.
Porque el verdadero, si usted ya se convirtió a Cristo, usted tiene que tener otro tipo de conducta, de comportamiento. Tiene que tener otro tipo de vocabulario. Dice amén. Había una hermana que decía, no, pastor, pues usted sabe, mi marido le gusta ir al baile, pues ni modo, me tengo que ir con él. La Biblia dice, someteos a vuestros maridos. y ahí iba la hermanita. Baile que baile con el marido. Eso fue años atrás, no, aquí no fue, gracias a Dios, ¿verdad? Pero esa persona, ¿verdad? Me dijo una vez, sí, pastor, usted sabe, pues mi marido no es cristiano y pues él le gusta ir a bailar a los nightclubs y pues usted sabe, yo como buena esposa, pues tengo que someterme a él. Pero era bien peleonera con él, pero al baile sí se sometía. Tal vez no le cocinaba, pero cuando iba a bailar sí se sometía a él. Tal vez no le planchaba la ropa, pero cuando iba al baile sí se sometía a él. Y la Biblia dice, hermano, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así sucedió con los cristianos de la antigüedad. Le decían, niega a Cristo y te dejaremos vivir. Yo voy a seguir alabando a Dios, no te voy a hacer caso a ti. Yo amo a mi Dios. Y así los matasen, y así los quemasen vivos en las hogueras, y los metían en los coliseos para que los leones hambrientos se los devorasen. Hermano, ellos seguían alabando el nombre de Jesús, porque ellos preferían someterse a Dios que obedecer a los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que estamos, hermano, viviendo un evangelio vendido al pecado muchas veces, muy alejado de Dios. Pero este es el momento de decirle, Señor, perdóname. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer cambios verdaderos. Porque de repente no me siento como verdadero cristiano.